Los dos hombres acababan de pasar por debajo de la lámpara, y él vio que iban de las manos. Eso lo enfureció, pero no tanto como ese sombrero. La flor de papel se meneaba locamente. ¡Para, maldición! Don contaría lo siguiente. Según dijo, Garton había bajado del automóvil casi antes de que se detuviera. Los otros dos lo siguieron de inmediato. Esa noche, Adrián no trató de mostrarse descarado ni coqueto. Se daba cuenta de que estaban metidos en un lío. «Dame ese sombrero», dijo Garton. «¿No me has oído, marica?» «Si te lo doy, ¿me dejarás en paz?», dijo Adrián, jadeando de miedo, casi llorando. Estaba aterrorizado. «Dámelo». Adrián se lo entregó. Garton sacó una navaja del bolsillo y lo cortó en dos. Después de frotarse los trozos contra el fondo de los vaqueros, los dejó caer y los pisoteó. Don retrocedió, mientras que los muchachos repartían su atención entre Adrián y el sombrero, tratando de divisar un policía. «Bien, ¿nos dejas?», comenzó Adrián. Fue entonces cuando Garton lo golpeó en la cara, arrojándolo contra la barandilla del puente que le llegaba a la cintura. Adrián gritó, llevándose las manos a la boca ensangrentada. «¡Adri!», gritó Don. Duvain le puso una zancadilla y Garton le asentó una patada en el estómago, arrojándolo a la calzada. Pasó un automóvil. Agarty se incorporó y gritó pidiendo auxilio. El conductor ni siquiera movió la cabeza. «¡Cállate, marica!», dijo Duvain, y le dio una patada en la cara. Agarty cayó de lado contra la alcantarilla semi-inconsciente. Pocos instantes después, Agarty oyó golpes sordos y los gritos de su amante. Adrián parecía un conejo cogido en una trampa, le dijo a la policía. Se arrastró hacia la esquina, hacia las luces de la terminal de autobuses. Se volvió a mirar. Adrián, que medía poco más de 1,70 m y pesaba 70 kilos, pasaba de Garton a Duvain y de Duvain a August, en una especie de juego. Parecía un muñeco de trapo. Lo estaban moliendo a puñetazos, desgarrándole la ropa. Garton lo golpeó en la entrepierna. De la boca le brotaba sangre empapándole la camisa. Telaraña Garton llevaba 2 gruesos anillos en la mano derecha. Uno era de la secundaria de Derry. El otro era el que había hecho en la clase de taller. Los anillos habían partido el labio superior de Adrián, destrozándole 3 dientes. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Lo están matando! Los edificios permanecían oscuras. Nadie acudió a ayudarlos. Agarty no lo entendió, sabía que allí había gente, los había visto cuando pasó anteriormente. ¿Era posible que nadie acudiera a su ayuda? ¿Nadie en absoluto? ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Lo están matando! ¡Socorro, por el amor de Dios! ¡Socorro!, susurró una voz muy baja a la izquierda de Don. Y luego oyó una risita. ¡Al agua! ¡Al agua!, chillaba Garton. Los 3 habían estado riéndose mientras castigaban a Adrián. ¡Al agua! ¡Al agua! ¡Al agua!, repetía Duvain, riendo. «¡Socorro!», volvió a decir la voz. Y aunque sonaba grave, se repitió la risita aguda. Era como la voz de un niño que no puede contenerse. Agarty bajó la vista y vio al payaso. Fragmento del capítulo 2, después del festival. It. Hoy les traigo el caso de Charles Howard, el crimen de odio del que se inspiró Stephen King para su novela It. Comencemos. Bienvenidos y bienvenidas, queridas criaturas de la noche. Mi nombre es Lucila Castro Díaz. Soy escritora de novela negra, thriller de terror y misterio. Te cuento que en este canal vas a encontrar literatura, cultura, mitos y leyendas. Te cuento que me puedes encontrar fácilmente en las redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook. Si querés conocer mi trabajo, en la caja de descripciones
Siempre te dejo todos los enlaces a mis sitios. Hoy les traigo el caso de Charlie Howard, un crimen de odio del que se inspiró Stephen King. Se inspiró de varios hechos reales para sus obras literarias. El payaso Pennywise, It, está basado en el asesino en serie John Wayne Gacy, quien asesinó a 33 chicos entre 1973 y 1978, y que actuaba como el payaso Pogo en fiestas benéficas. Pero hay otra historia de la que no se habla tanto cuando se mencionan los hechos reales del que tomó inspiración este autor, y que influyó muchísimo en su obra, y es el asesinato de Charlie Howard, un joven gay que vivía en Bangor. Tenía 23 años y fue asesinado en el 1984. Cuando Stephen King llevaba 13 años dándole forma a su novela, conoció este caso. El crimen fue horrible y de odio. Tras darle una paliza a un grupo de adolescentes, lo lanzó al río Kenduskeag. Pese a sus súplicas, el motivo de dicho ensañamiento fue sencillo. Charlie Howard era homosexual. Charlie Howard es la fuente de inspiración para Adrian Mellon, así como sus asesinos también lo fueron. En la novela, el crimen es descrito casi tal cual fue, con algunos detalles. Un detalle como por ejemplo sobrenatural. En su momento, el caso había llamado la atención del público estadounidense, pero fue el interés de Stephen King, en este caso, lo que lo convirtió a Charlie Howard en una cara visible de los crímenes de odio. Vamos a conocer el caso real del que se inspiró Stephen King para su personaje. Charles O. Howard nació el 31 de enero de 1961 en Portsmouth, en New Hampshire. Charlie era un joven rubio, era de huesos pequeños y sufría de asma. A menudo se burlaban de él cuando era niño y fue acosado en la escuela debido a su orientación sexual. Desde muy pequeño fue maltratado y acosado. De hecho, no asistió a su propia graduación en el high school para evitar que sus familiares fueran testigos de los insultos y burlas que le decían sus compañeros. No fue a la universidad, pero se mudó de su localidad natal con su pareja. Luego, al romper con su pareja, se mudó de nuevo, pero esta vez a la ciudad de Bangor. Era enero de 1984. En la ciudad, encontró a algunos jóvenes que lo ayudaron y, sobre todo, se integró en el grupo de la iglesia unitaria de Union Street. Prácticamente era el único lugar de Bangor en el que los homosexuales se podían sentir libres de presiones, intercambiar abiertamente sus pensamientos y emociones. En Bangor, Charlie vivía con dos amigos, Scott y Paul. En agradecimiento por el apoyo de sus amigos, Charlie preparó una cena de Pascua para Paul y Scott y decoró su casa. Finalmente Charlie alquiló un departamento en First Street, cerca de su iglesia, y adoptó un gato. Charlie vivió en una época en la que la mayoría de los homosexuales todavía estaban encerrados, pero Charlie estaba fuera e incluso era extravagante. Si tenía ganas de coquetear, coqueteaba. Si quería maquillarse y usar joyas y accesorios femeninos, lo hacía. Muchos no eran tolerantes con los homosexuales y eran víctimas de ataques. A menudo se informaban incidentes. Charlie era atormentado a menudo por los chicos de la escuela secundaria local. Hace 37 años de este caso, y en esos tiempos, muy pocos eran los homosexuales que se atrevían a declarar su condición. La gran mayoría lo ocultaba, conscientes de que salir del armario les traería problemas. Aunque Charlie mostraba abiertamente que era gay. A los pocos meses que llevaba en Bangor, Charlie se había hecho conocido y había sufrido unos cuantos incidentes desagradables, como por ejemplo que lo expulsaran de un club por bailar con un hombre, y que una señora lo abordara en el mercado para decirle que era un pervertido. Cuando esta señora le dijo todo esto, Charlie se asustó y comenzó a caminar rápidamente, pero después se detuvo, se dio media vuelta y le lanzó un beso. Después de esto, Charlie se mostró cauteloso con extraños. Un día al salir de su departamento, encontró a su gato muerto en la puerta. Lo habían estrangulado. Ese era el ambiente
de intolerancia que se vivía en Bangor y probablemente en casi todo Estados Unidos como en el resto del mundo. Eran los años de inicio de la enfermedad del SIDA, que se creía que estaba reservada para castigar a los homosexuales, una especie de castigo divino por sus depravaciones. Esto era terrible, pero la gente creía esto debido a las religiones. El sábado 7 de julio de 1984, Bangor estaba de fiesta. La ciudad celebraba 150 años de aniversario con varios espectáculos. Charlie había asistido a una cena en la iglesia unitaria. Cerca de las 10:30 de la noche, salió con su amigo Roy Anden. Iban caminando del brazo hacia el edificio federal Margaret Church Smith en la calle Harlow para recoger el correo de Howard en su buzón postal. Al llegar al puente en la calle Hement, cruzan la calle Kenduskeag. 3 chicos del instituto: Daniel Ness, de 17 años, Sean Marbury, de 16 años, y James Francis Baines, de 15 años. Llevaban toda la tarde de fiesta en fiesta y bebiendo. Iban en el coche de Marbury con 2 chicas. Iban buscando algún conocido mayor de edad para que les comprara más cerveza. Entraron al puente de State Street y los chicos reconocieron a Charlie. «Miren quién es. Vamos a darle un escarmiento», dijeron, según confesaron después a la policía. Ya tenían cierta experiencia en agredir homosexuales. Era seguramente una práctica varonil de la cual presumir luego con los colegas. Marbury detuvo el coche y los 3 saltaron a toda prisa al puente, dirigiéndose a los amigos. «¡Ey!», les gritaron. No hubo mucha conversación. Charlie y Roy se asustaron. Parece que conocían el coche de un incidente anterior y corrieron hacia State Street. Roy logró cruzar el puente, pero Charlie tropezó y cayó. Trató de levantarse, pero estaba sin aliento. Charlie sufría de asma. Los 3 jóvenes agresores se le echaron encima y empezaron a darle puñetazos y patadas sin parar. «Vamos a tirarlo al río», propuso uno de los chicos, y 2 de ellos lo agarraron y lo izaron por encima de la baranda. Charlie estaba aterrado. Se aferraba desesperadamente a la barandilla. Suplicaba por su vida, gritando que no sabía nadar. Pero a los chicos les dio igual. Riéndose, después de darle una terrible paliza, lo arrojaron al río. Una caída de 4 metros. Y luego se hundió en el agua. Los 3 chicos ni se molestaron en ver qué pasaba con su víctima. Riéndose, se metieron en el coche y arrancaron. Roy Anden, que vio todo desde unos pocos metros, jaló de una alarma de incendios que tenía cerca. En poco tiempo llegaron los bomberos, que inmediatamente comenzaron a buscar a Charlie. El cuerpo de Charlie fue recuperado alrededor de las 12:10 a.m. del domingo 8 de julio, en aproximadamente 1 metro de agua al sur del puente de State Street. Una autopsia determinó que murió ahogado con un ataque de asma agudo como factor contribuyente. No hubo indignación de ¿por qué sucedió esto? La gente decía que era culpa de Charlie porque no se ocultaba. Sin embargo, a pesar de este telón de fondo, la muerte de Howard catalizó el naciente movimiento por los derechos de los homosexuales, que utilizó la tragedia como un grito de guerra durante 3 décadas de activismo social y político. La muerte de Charlie Howard y el caso legal posterior arrojaron una larga sombra sobre Bangor. La respuesta de la ciudad en ese momento se recuerda como silenciosa, un reflejo del sentimiento de la comunidad dividida. Los 3 jóvenes lo habían apaleado brutalmente con premeditación y alevosía, simplemente por ser homosexual. Ness, Marbury y Baines habían estado todo el día bebiendo. Por la noche habían salido con su coche acompañados de 2 chicas. Iban por el pueblo para buscar homosexuales a los que poder golpear. Según declararon ellos mismos en el juicio, explicaron que esto ya lo habían hecho antes. Los atacantes de Howard contaron durante el juicio que el joven les suplicó una y otra vez que no lo lanzaran al río porque no sabía nadar. Los 3 adolescentes
fueron arrestados el 8 de julio. Al día siguiente, el 9 de julio, que era un lunes, se presentaron ante el juez. El fiscal general del estado, por aquel entonces era James Turnin, quería que se les juzgara como adultos, dada la naturaleza del caso. Quería demostrar que su oficina se tomaba muy en serio los crímenes de odio. El 14 de septiembre se abrió la vista oral del caso. El juez David Cox tenía que decidir si juzgarlos como menores o como adultos. Se los juzgó finalmente como menores, teniendo en cuenta que no tenían antecedentes criminales registrados y que había sentencias dentro del sistema de enjuiciamiento juvenil alternativa. El 1 de octubre de 1984, los tres se declararon culpables. La sentencia marcaba que debían cumplir una condena de prisión en la correccional, como máximo hasta el 28 de febrero de 1988, aunque estos tres muchachos fueron liberados tras cumplir 2 años de prisión. Como es natural, este castigo tan suave a estos chicos enfureció a mucha gente, pero al margen de esto, lo cierto es que la indignación ante este cruel crimen homofóbico actuó como catalizador para que en Bangor y en todo el estado empezaran a cambiar las cosas. Los primeros en promover un cambio fueron quienes asistían a la iglesia unitaria de Bangor, de la que Charlie había sido miembro. Unos 200 chicos, la noche siguiente al asesinato, se manifestaron con velas encendidas frente a la comisaría de Bangor y luego, tras un servicio religioso conmemorativo en la iglesia, marcharon hasta el puente de State Street para arrojar flores al agua, dedicándoselas a su amigo asesinado. Este ritual se repite cada año desde entonces. Así, poco a poco, fueron logrando que se aprueben las leyes contra la intolerancia, y no solo hacia los homosexuales, pero sobre todo modificando esa forma de pensar tan generalizada hace más de 3 décadas, que la homosexualidad es una enfermedad, que es depravación y que debe ocultarse. Las cosas cambiaron hasta el punto de que Maine se convirtió el primer estado en tener un gobernador abiertamente homosexual y en aprobar una ley de matrimonio entre personas del mismo sexo. En la actualidad, cada 7 de julio en Bangor se celebra el Día de la Tolerancia. Cerca del puente, desde donde Charlie fue arrojado hacia la muerte, está el discreto monumento conmemorativo. El ayuntamiento de Bangor y miembros de la comunidad de lesbianas, gay, bisexuales y transgénero LGBT erguió un monumento a lo largo del arroyo en honor a la memoria de Charlie Howard como víctima de un crimen de odio. En la piedra están grabadas las siguientes palabras: que nosotros, los ciudadanos de Bangor, sigamos cambiando el mundo que nos rodea hasta que el odio se convierta en pacificación y la ignorancia en comprensión. En el 2011, este monumento fue atacado por vándalos que pintaron grafitis y un insulto anti-gay. El monumento de Charlie Howard fue limpiado por sus familiares y amigos y volvieron a dedicar la piedra. Kate Murphy, una amiga y vecina de Howard que ahora vive en otro lugar, contó que crecieron juntos y dijo que a Charlie le encantaba dibujar la moda femenina y que ella pensó que al crecer sería un excelente diseñador de moda. Caminaba por la calle con tacones y un bolso. No le importaba, incluso en la muerte, nadie cambió quién era Charlie. La mayoría de sus maestros y profesores lo recordaban como un niño increíble y maravilloso. Howard simplemente vivió solo 6 meses en la ciudad de Bangor y marcó muchísimo a sus habitantes. Charlie Howard fue asesinado por 3 niños de 15, 16 y 17 años que lo arrojaron al puente solamente por ser homosexual. Este caso despertó muchísimo interés en la gente durante un periodo relativamente corto, en el que hubo muchísimo movimiento a favor de los homosexuales y después, como suele pasar en este tipo de casos, se dejó de hablar. Es por esto que Stephen King tomó este caso como fuente de inspiración para su personaje de It. No fue el personaje de la novela de It de Stephen King,
lo único que este caso inspiró. También Mark Doty escribió un poema sobre la tragedia, titulado El descenso de Charlie Howard. It se publicó en el 1986, solo 2 años después del crimen, y la inclusión de este caso fue una manera para el escritor de rendir homenaje a Charlie y reconocer el impacto que su muerte le produjo. En el 2014, Stephen King declaró que, después de la muerte de ese joven inofensivo, la comunidad experimentó un periodo de autoexamen que todavía no ha terminado. Y agregó que cuando mira atrás, aún seguía sobrepasado por sentimientos de tristeza y vergüenza. La novela y las películas de It tienen detrás un delito de odio real, que está en el centro de la historia original de Stephen King. A mí me deja la siguiente reflexión. Creo que los verdaderos monstruos somos nosotros. Las arañas que vienen del espacio, esas que adoptan la forma de tus miedos, sean payasos o cualquier otra cosa de miedo, no existen. Somos los seres humanos los verdaderos monstruos. Charlie Howard, la persona real en la que se inspira a Adrian Mellon, el personaje de la novela de Stephen King, que es apaleado por 3 jóvenes y lanzado por un puente para acabar devorado por Pennywise, es la metáfora del homofóbico, del violador, del asesino, del maltratador. Esto debería dejarnos una enseñanza y llevarnos a la reflexión. La metáfora del monstruo devorando al personaje se asemeja a cómo la sociedad se vuelve ciega, sorda, muda, ante la falta de igualdad y de libertad. Todos deberíamos ser libres de hacer lo que queremos con nuestro cuerpo. Todos somos libres, únicos, y nadie merece terminar de esta forma, como terminó este muchacho y como terminan muchos otros chicos y chicas que son víctimas de crímenes de odio. Este caso que inspiró a Stephen King y que entristeció muchísimo a Stephen King, porque cada vez que habla de este caso se nota que le afectó mucho y aportó poniendo este caso real en su novela y admitiéndolo. Muy bueno de su parte que Stephen King haya rendido homenaje haciendo este personaje para que la gente siga reflexionando. Si te gustó este informe, te invito a que te suscribas a mi canal y me dejes un comentario. Nos vemos en el próximo video.